vamos al concepto etimológico. Trauma quiere decir herida. Tenemos una figura médica que es el traumatólogo. Entonces hemos puesto un ejemplo, ¿no? Me he roto un tobillo, me he roto un hueso y entonces no acude al traumatólogo. Bien. Eso es una herida física. De la parte de las físicas están las emocionales, las psíquicas, que duelen mucho. ¿Sí? Yo soy de la opinión de que absolutamente todos tenemos un trauma. Bueno, los que estamos aquí, que estamos fenomenal y estupendos. Nosotros somos una excepción, pero fuera en la calle todo el mundo tiene trauma. Nosotros no. Cualquier persona que implica a mí una emoción, que implica a mí una desregulación y que no tengo capacidad para regular, es decir, que supera mi capacidad de afrontamiento. Con eso es tremendamente sencillo que tengamos traumas, siendo una especie completamente vulnerable. Sí. Sí. Bueno, es curioso e indignante que si hablamos del DSM-5, este tocho, ¿no?, que elabora la APA cada X años, ahora estamos en el DSM-5 TR, es curioso que cuando hablamos de una situación que ha sido traumática para una persona, se puede diagnosticar de trauma siempre y cuando seas adulto. Es decir, un adulto puede recibir un diagnóstico por haber vivido una situación traumática. Y a esto se conoce con el nombre de TETRA, trastorno de estrés postraumático, esto lo conocéis todos. Sí. Ahora, la pregunta que yo me hago es que en esas más de 500 hojas que tiene el DSM-5, si en vez de ser un adulto es un niño, ¿qué ocurre? Nada. Es decir, no existe un diagnóstico, no existe una visibilización de lo que le va a pasar a un menor. Porque total, como es menor, no pasa nada. Y esto es una lucha, esto es una guerra en la cual, por ejemplo, Bessel van der Kolk, que es uno de los grandes expertos en trauma, lleva luchando años y años contra los miembros de la APA y no hay manera. Se ha presentado, le ha enviado carta, no hay manera de que se reconozca el trauma infantil como una entidad diagnóstica. Existen dos tipos de trauma. El trauma simple, con T mayúscula, es el trauma que el 100% de la población, el 100% de la población reconoce como trauma. Vosotros tenéis un nivel bastante avanzado, pero si salimos a las calles de Bogotá, o nos vamos a Medellín, o nos vamos a Madrid, o nos vamos a Tegucigalpa, igual donde queráis, y preguntamos a una persona de la calle, oye, perdona, ponme ejemplos de trauma. ¿Qué es para ti una situación traumática? La mayoría de las personas van a decir que una situación traumática es un accidente de coche, un desastre natural, una violación. ¿Qué más os puedo decir? Un robo. Vale, si os dais cuenta, hablamos de un. Es decir, trauma simple es lo que el 100% de la población reconoce como trauma y que supone, como veis ahí, metafóricamente, un martillazo en el cráneo. Un martillazo en el cráneo hace un agujero, tiene unas consecuencias, tiene unas repercusiones. Pero os diré una cosa, la investigación demuestra que los traumas simples, los traumas de único ensayo, se dan solamente en un 10% de los casos de traumas. La pregunta es, ¿qué ocurre con la gran mayoría de los traumas? Bueno, pues que son invisibles. Ese es el trauma complejo. Si ponemos a un chiquitín recién nacido de 2 años, me da igual, debajo de un grifo que hemos programado para que cada segundo le caiga una gotita, las primeras gotitas le van a hacer gracia. Pero va a llegar un momento en el cual esa situación de la cual no puede salir le va a hacer un agujero en el cráneo. Y quizás ese agujero sea más grande y sea más doloroso que el martillazo. Entre otras cosas porque el trauma complejo no está aceptado, no está visibilizado. El trauma simple, sí. Cuando alguien ha sido abusado sexualmente, cuando alguien ha vivido una violación, cuando alguien ha vivido un robo, cuando los jugadores de rugby en el año 72 se marchan a jugar un partido a Santiago de Chile y tienen el accidente de la montaña, todo el mundo reconoce que eso es un acontecimiento traumático. Todos. Pero existen muchas situaciones, muchas maneras de vincularse en las cuales es la normalidad, no es ensayo único, sino que es la normalidad, que al ser tan normal se convierte en algo invisible.
Entonces hay muchas formas de maltrato que están normalizadas y que están invisibilizadas. Y por eso, mi querida Bea Cazurro, y ahí otro de los libros, de los muchos que os voy a recomendar, Los niños que fuimos, los padres que somos, habla, estas son algunas de las diferentes maneras de maltratar a los niños. Son maneras, algunas de ellas, normalizadas y aceptadas, sino que se ven bien. Mentir a un niño, no pasa nada, porque como es un niño. ¿Eh? El castigo, pues que os voy a contar. Fijaos, el castigo ni siquiera se lee. Los premios, también. Hablamos de maneras habituales de relacionarnos con los niños. El chantaje, la amenaza, las luchas de poder. El sometimiento, que tampoco parece. Nadie habla de sometimiento. Y los padres, en muchas ocasiones, sometemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos. Yo con mi hijo hago lo que me da la gana. No, mira, usted está muy equivocado. Son distintas formas de maltrato que se convierten evidentemente en situaciones potencialmente traumáticas. Pero como son invisibilizadas y como el menor no tiene, porque ¿quién es negligente y quién es sobreprotector? La tribu. Y como está la normalidad de la tribu y el niño no tiene a alguien en quien depositar su miedo, su enfado, su rabia, su dolor, ¿qué hace? Calla. Y luego veremos por qué los niños callan. Y luego veremos por qué solamente 1 de cada 7 casos de abuso sexual se visibiliza. Porque es muy difícil visibilizarlos. Entonces el trauma que veis en esquemita donde vemos la persistencia del trauma. No es lo mismo una que cientos de miles. La revelación, ¿lo reveló el niño? No. Cuidado, porque si no se revela, si no hay alguien en quien pueda depositar todo mi miedo, todo mi sufrimiento, tenemos un problema. Variables familiares, como la familia, como es la tribu. A lo mejor es una tribu inteligente, pero a lo mejor tengo una maestra que confía en mí y con quien me puedo hablar. Y recursos personales. Ahora, si hablamos de un niño de 2 años, pocos. Más bien pocos. Y en función de todo eso, se mete una coctelera, porque es afórico, se agita y, ante esa situación, o bien ese acontecimiento estresante y desagradable se integra a otro lado del camino, que es un adaptativo, o, por otro lado, se disocia. Fase 3, fase azul de cibercontes. ¿Sabéis? De disocio. El golpe viene, no puedo hacer nada, he hecho lo que estaba en mi mano, por lo cual voy a amortiguar como pueda ese golpe. El abuso sexual viene, el golpe viene, la regañita viene. Por lo tanto, fórmula matemática para el trauma. Un trauma se va a llevar a cabo cada vez que el niño, hablo de niños de todo, en primer lugar, porque mi concepto está enfocado a menores, y en segundo lugar, porque son los más vulnerables, por lo cual es más probable que haya trauma en un menor en un adulto. ¿Sí? Que el niño viva una situación, mejor dicho, viva una emoción desagradable debido al contexto, debido al lugar, debido a la persona. En segundo lugar, que la tribu le prohíba hablar de cómo se siente, aquí no ha pasado nada, y que la narrativa consecuente sea esta, no ha pasado nada. ¿Os suena el, venga, que no pasa nada? ¿Os suena el no pasa nada? También se escribe aquí en Colombia. No importa, no es para tanto. ¿Sí? Hombre, yo en tu lugar, ya, pero aquí nadie te ha preguntado. Estamos hablando de el dolor que siente el niño. Hombre, tampoco es para tanto, es que nadie te ha preguntado. ¿Sí? Entonces, el trauma implica desconexión. El trauma implica disociación. Siempre que hay disociación en un menor, ha habido trauma. No siempre que hay trauma o de disociación, vamos a ver esas variables que hemos comentado antes, y se puede amortiguar. Pero si el niño está disociado, si el adulto está disociado, y muchos de ellos están, nosotros no, porque acordaos que estamos estupendos, gozamos de una gran salud mental. Pero la gente de fuera que está disociada es porque también ha habido trauma. No sé si simple o complejo, no lo sé, pero ha habido trauma. Y por eso me duele tanto que me desconecto. Como mecanismo de supervivencia, ¿os acordáis de la fase 2 del still face? El niño que hace cuando mamá la desconecta, sobrevive y se desconecta. Es tan desagradable, es tan... siento tanto miedo porque no es consciente, pero en
cada poro de su piel sabe perfectamente que si mamá no va a sobrevivir, que me toque desconectar, me toque desconectar. Luego decimos que este niño no presta atención, o que este niño es un tímido. ¿Sí? Fijaos lo que tiene uno de mis grandes referentes, es que habla de mujer. Uno de los principales traumas es no ser visto y manifestado por lo que eres. ¡Wow! Por lo que eres, por cómo piensas, por cómo sientes, por cómo vistes, por tu orientación sexual, por tus ideas políticas, etcétera, etcétera. Otro libro que te voy a contar es el de Eloy Moreno. Eloy Moreno es un autor que ha escrito muchos libros. ¿Conocéis a Eloy Moreno, libro del visible? Bueno, súper recomendable. Es un libro muy interesante para tratar el tema del bullying, para tratar el tema del acoso escolar, con una metáfora fantástica y es súper recomendable. Es un autor español de Castellón. Bien, una de las cosas que va en contra de sanar el trauma es el mandato social. Pero no solamente el mandato social, de guardar silencio, sino el mandato cultural, la cultura también lo dice, el mandato familiar. En esta casa solamente se hablan de cosas agradables. A mí no me cuentes dramas. ¿Sí? Entonces, esa es la ley del silencio, que la que acompaña, la que va de la mano de trauma. Si resulta que esta situación se sale para ti y nadie de contexto te permite hablar, tenemos un problema. Entonces, fijaos, les estamos pidiendo a los niños que después de haber vivido una situación de acoso escolar, que se pongan la mochila y que vuelvan fuera. Le estamos pidiendo a esta niña que después de que por enésima vez su padre haya abusado sexualmente de ella, que se ponga la mochila y que vaya al colegio. O que se duche, que se cambie y que baje porque vamos a cenar. Les estamos pidiendo, los adultos, los mandatos familiares, culturales y sociales, les estamos pidiendo que hagan como si no hubiera ocurrido nada. Porque la narrativa para vos es, aquí no ha pasado nada. Y el niño, en su fase egocéntrica, que siempre salva a papá y que como es egocéntrico todo es su culpa, tenemos ahí la situación. Muy bien, muy bien. Y estas son algunas de las cosas que escuchamos frecuentemente a familiares, amigos, maestros, que no son más que ejemplos claros y concisos de la ley del silencio. Nada, no estés llorando ni decepcionado porque no somos 10. Uy, ¿esto me estás contando? Un abuso por parte de tu padre, tú que tienes 50 años y que esto sucedió, ¿qué dices? ¿Cuando tenía 5? 45 años. Nada más, os ha olvidado ya. No pienses en nada. Entonces invitamos a nuestros pacientes, invitamos a nuestros niños a que no piensen en ello. Y es imposible no pensar en ello, es imposible no conectar emocionalmente con ello. ¿Sí? Y luego el mensaje de cuñada típico de anímate, ¿no? Anímate, no pasa nada. Bueno, cuidado con esas narrativas, porque son muy difíciles de erradicar y de sacar el trauma a la luz. Cualquier acontecimiento, cualquier estímulo puede tener traumático. Fijaos, tenemos, bueno, pues vídeo de thriller de payaso, que es mentira, ¿sí? Vemos a un payaso, vemos un susto de un caballo, y, bueno, pero si no pasa nada, no pasa nada para ti. Por eso es tan importante acoger la emoción, validar la emoción y darle la narrativa a ella. Bowlby, padre de la teoría ateo, decía que la mayor fuente de terror es la soledad. Fijaos, no es tan difícil, tan complicado y tan doloroso lo que has vivido como encontrarte solo, o que nadie te hace caso, o que nadie te entiende. Y por lo tanto, podemos considerar que eres tonto, eres malo y te lo mereces. ¿Qué dicen las víctimas de abuso sexual? No hablo solamente de niñas, de menores, hablo de adultos. ¿Qué emociones principalmente sacan o sienten, que luego veremos cuándo y cómo las sacan? Hasta un vergüenza, porque fue su culpa. Sigmund Freud, hace ya, fijaos, más de un siglo, pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, me parece muy bonito, que se queda aquí, ¿no? En su libro Los ensayos sobre la teoría sexual, cuenta que hay un chiquilín que tiene 3 añitos, que se va a dormir, que está en la habitación, y eso está muy oscuro, y lo pasa muy mal. No está su mamá, no está su papá, pero está su tía. Pero su tía está en la habitación de al lado.
Y entonces a la tía, este chiquitito le dice, tía, háblame, estoy asustado porque está muy oscuro. Y la tía no entiende muy bien y le dice, ¿cómo te pueden ayudar mis palabras si no me puedes ver? A lo que chiquitín, que es chiquitín, de lo nada todo, te dice, no me importa, si me hablas, se entiende. Esto demuestra que el acompañamiento, que el vínculo, la presencia, como vamos a ver ahora, es fundamental. Consecuencias o síntomas de trauma en la infancia, del trauma temprano, pues fijaos, no hemos visto antes, problemas en la conexión, problemas en la sincronicidad y problemas ejecutivos. Problemas para controlar mis impulsos, problemas para prestar atención y, repito, niños que están sobreviviendo en la escuela están, además, es que están tratando de sobrevivir y estamos exigiendo que saquen adelante los estudios. No pueden. Y por eso muchas veces son confundidos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya vamos soltando algún tip. Ejercer de esta gran empresa. Hacer un ejercicio de contención emocional. Dijimos, wow, pero sostener eso es muy pesado, es muy doloroso, es muy difícil, claro. Por eso existe la ley del silencio. Porque es más fácil decir, uy, si eso pasa hace mucho tiempo, o no pienses en ello, o hay que pasar páginas, o a otra cosa mariposas, etcétera, etcétera. Eso es lo habitual, que sostener esto. Esto son toneladas y toneladas. Eso pesa mucho. ¿Por qué los pacientes en consulta, en un porcentaje muy elevado, no cuentan, no explicitan que vivieron en situación de malos tratos, que tienen traumas y que fueron víctimas de abuso sexual? Muy sencillo, porque nosotros preguntamos. Si preguntas, habla, pero tienes que preguntar. Entonces, la chiquina viviendo el conocimiento estresante. Fijaos la cantidad de conocimientos estresantes que vivimos. Se siente mal, ya sé que mal es un concepto vago, pero esta chiquina pues es su vocabulario emocional, me siento mal. No puedo hablar, ¿por qué? Porque mi entorno no lo permite. Anda, venga, vamos. Venga, que vamos tarde a casa de la abuelita. Cuando la niña se acaba de asustar, cuando la niña se acaba de caer, ¿qué hace la niña? Fenomenal, me desconecto. ¿Y qué hace? Algo como si. Porque mamá me ha dicho que haga como si. Haz como si fueras a casa de la abuelita muy contenta. Haz como si fueras a casa de la abuelita muy contenta. Por lo tanto, vivimos en una sociedad que no solo está traumatizada, sino que sigue traumatizada. Porque el trauma es transgeneracional. Transmitimos el trauma de generación en generación. Y esta chiquitina que fue víctima de abuso sexual, que fue maltratada, ha crecido, no ha sanado su herida, no ha sanado su trauma, y ahora lo que hace es o replica el idioma que conoce o se va al extremo opuesto, porque no lo ha sanado. Y ahora esta mamá lo que hace, habiendo vivido lo que vivió de chiquitita, es sobreproteger. Y tanto el maltrato como la sobreprotección son distintas formas de maltrato. ¿Conocéis este documental de Gabo Mate, The Wisdom of Trauma? ¿Conocéis? Bueno, lo tenéis en internet, ponéis este nombre y lo tenéis en internet. Es de pago, pero es súper documental. Además, el documental tiene precio, pero si no te pagas ese precio para lo menos, lo vas a poder ver. Súper documental. Es hora y media, duro de narices. No voy a hacer spoiler, solamente quiero que si veis el documental, que os va a gustar mucho, si os interesa el trauma, y todo duro, que veáis el ejercicio que hace Richie Hoffman en este documental en las cárceles. Os lo dejo, solamente la imaginación no vaya muy lejos. Cárceles, trauma, imaginaos lo que hay. Pero hay una dinámica que hace Richie Hoffman súper interesante y muy que deja presente, ¿no? La cantidad de sufrimiento que hay y todo lo que hay de sufrimiento. Ya os he comentado, no es tan importante, no es tan potente, no es tan desregulador lo que sucedió, sino qué hicimos los adultos con lo que sucedió. Y esto, con permiso de mis pacientes, son algunos de los dibujos que me hicieron en consulta. Todos los paisajes son tres, los tenéis publicados en mi último libro, de trauma, niños traumatizados adultos con problemas. Y aquí veis cómo reflejaba
chica universitaria, los continuos abusos sexuales de su papá cada vez que su mamá se marchaba a trabajar, ¿no? En un primer momento no es fácil ponerle palabras a esto, pero se empieza a expresar. La primera piedra de expresión del trauma son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Que están codificados. Es que el autismo, pues también existe. Y los juzgamos aquí, ¿no? Bueno, o esta ansiedad, o esta eyaculación precoz, o este consumo patológico de pornografía. La pregunta no es ¿qué te pasa? La pregunta es ¿qué te pasó? Esto es cómo refleja una paciente adulta, 53, 54 años, cómo se sentía de chiquitita cuando la pareja de su mamá abusaba constantemente día tras día de ella. Fijaos, siempre que le doy folios y les pido a los pacientes, ahora adultos, que dibujen, me dicen lo mismo. Ahora, pero es que no sé dibujar, no me interesa si sabes dibujar o no. Lo que me interesa es que exprese y que haya emoción. Fijaos, este paciente dibujaba el vídeo, de hecho se dedicaba a la ilustración, ¿no? Y aquí refleja uno de los sueños, un sueño recurrente que tenía. Ojo, es que tengo muchas pesadillas. Bueno, vamos a buscar una medicación que te da dormir bien y que no tengas pesadillas. Cuidado, que las pesadillas te están diciendo algo. Ya, pero es incómodo, ya, pero acojamos los síntomas. En muchas ocasiones la persona traumatizada que se siente desprotegida y que siente que no tiene lugar para preguntarlo, porque no solamente en menores, sino los adultos no nos vemos capacitados y preventivos para tratar lo que vivimos. Pues en muchas ocasiones es la pesadilla, es el mal sueño, el único momento donde podemos conectar con todo eso y donde podemos expresar todo esto. La pregunta que lanzamos antes, a la pregunta que recogemos ahora, ¿por qué? ¿Por qué un niño no lo cuenta? Bueno, hay varios motivos. En primer lugar, por lo que Alice Miller contaba constantemente, que era el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cómo? Honrarás a mamá y a tu papá, honrarás a tus padres. Entonces, el chiquitín tiene la obligación de honrar a mamá y a papá. Ya, pero papá lo está haciendo mal, el chiquitín tiene que ser real. Es una lealtad. Y no lo puede dejar por el cuarto mandamiento. En segundo lugar, el individuo de los miedos es una desvinculación. Y si mi mamá y mi papá se enfadan conmigo y me castigan y me abandonan, me devoran. Y si te devoran, estás muerto. Y como nuestro cerebro está orientado a la supervivencia y a la felicidad, hago como sí. Porque encima mi mamá y mi papá me dicen que haga como sí. Mi papá, que constantemente abusa sexualmente de mí, cuando estamos en las cenas familiares, me guiña el ojo. Y todo el mundo piensa que es un padre de ese ejemplar. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que sucede. Y en tercer y último lugar, la para. La para es lo que Pierre se llamaba la parte aparentemente normal. Es hacer como si fuéramos antes. Entonces el mandato familiar y el mandato social es hacer como si no hubiera nada. Haz como si esto no sucediera. Te desconectas, te disocias y luego te pones la mochila y vas a colegio. No pasa nada. Ahora, ¿los niños no hablan? Sí, estoy de acuerdo. Los niños en pocas ocasiones hablan. ¿Podemos hacer cosas para que hablen más? Sí, luego lo veremos. Pero es que sí que hablan son los síntomas. Cuando un niño de repente se hipersexualiza, cuando un niño de repente empieza a comer mucho o deja de comer, cuando un niño se vuelve agresivo, cuando un niño se hace pis en la cama, cuando un niño tiene pesadillas y terrores nocturnos, no digo que sea síntoma inequívoco de abuso sexual, pero bueno, es una opción. Es una opción que no me puede. Pero claro, tenemos un jaleo terrorífico. Los profesionales de la salud tenemos un jaleo terrorífico, aunque toca porque nosotros mismos nos entendemos y estamos de acuerdo. Solamente nos centramos en la culpa que se ve y nos olvidamos de lo que debajo de la culpa. ¿Qué hay en la culpa que se ve? Los síntomas. Lo que todo el mundo ve. Lo ve la abuela, lo ve el padre, lo ve la madre, lo ve la maestra. Bien. Pero ¿qué hay debajo de la culpa que se ve? Es lo que nadie ve y nadie quiere ver. El abandono, el miedo, la rabia, el abuso, las
las necesidades no resueltas, las carencias, la autoestima baja, el sometimiento, las relaciones de poder, etcétera. Entonces, estamos diagnosticando de TDAH a que tiene hiperactividad. Hiperactividad es un síntoma. ¿Qué es hiperactividad? Bueno, pues un niño que se mueve más de lo habitual, de lo estadísticamente frecuente. ¿Y eso significa una TDAH? Bueno, pues no se explica, ¿no? Nos estamos encontrando con que un niño que desafía, a lo mejor es ese SOS que estás sacando para tratar de fase 1 de la teoría individual, conectar contigo, y hombre, pero conectar conmigo de manera muy fea. Es supervivencia, no es buenos modales. Aquí tiene conducta desafiante, le estamos diagnosticando de TDD, trastorno narcisista desafiante. No son diagnósticos del DSM-5, no me los inventé. El que está desorientado, el que está a verlas pasar, el que TDAH sustituye. Y luego el que tiene rabietas, estamos diagnosticando de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Qué bueno. Es decir, que estamos poniendo una etiqueta para una fase evolutiva normal del desarrollo evolutivo. Y le estamos poniendo un diagnóstico. Y el diagnóstico implica el mensaje de eres incorrecto, eres patológico. Qué casualidad que aparece los de la industria farmacéutica y dicen, nosotros tenemos una solución para el trastorno de regulación disruptivo del estado de ánimo. Pero si tiene rabietas, pues ¿cómo? Las rabietas son sanas, son positivas. Ya, pero se pasa un mantrago y yo paso un mantrago, estoy de acuerdo. No todo crecimiento implica divertirse, pasarlo bien. Entonces, en ocasiones, como la ley del silencio nos invita a evitar, nos invita a no conectar, y no tenemos con quién conectar y a quién contárselo, pues chicos, yo tengo que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivo? Como puedo. Cuando conexión social llama a mamá y mamá me dice, ahora no, que estoy con tus hermanos. Cuando llamo a papá y papá me dice, ahora no, que estoy trabajando. Llamo a la maestra, me dice, esta parte de ti tengo 27 niños más. Y cuando constantemente llamo a personas, y las personas, cuando me hacen caso, por conexión social y me estás a cargo de mí, fenomenal. ¿En qué recibo el mensaje? Me toca hacer cargo de mí mismo. ¿Y cómo me hago cargo de mí mismo? Con elementos externos, no con elementos internos. Y ahí entramos las adicciones. Entonces, la adicción no es más que un proceso de evitar. ¿Evitar qué? Lo que viviste. Lo que fue conflictivo para ti. Como decía, la parte de debajo de toda la adicción hay droga. Ahora, la adicción es el problema. A veces decimos, hay dichosos videojuegos, será posible con el TikTok, con el Instagram. La culpa no es de TikTok. La culpa no es de Instagram, la culpa no es del porno. El niño, el adolescente, el adulto va a caer en una adicción como mecanismo de supervivencia. No tiene que ser juzgado, no tiene que ser señalado, no tiene que ser algún tipo de cogido. Lo está pasando mal. Él no quería. Vamos, qué absurdez, ¿no? Él no quería ser adicto. Pero la sociedad le señala como adicto. Entonces tenemos que ir a la raíz. Si queremos sanar una patología, un trastorno, hay que ir a la raíz. Hay que ir a la raíz. Desgraciadamente, por eso estoy tan feliz de poder estar hablando ante hoy y de trauma, porque generalmente, incluso en el mundo educativo, nadie quiere que hable de trauma. Y nos vamos formados por eso, y que era el silencio. Ay, no, trauma. Y repito, como si el trauma es, no, esto no, porque son poquitos los niños que están traumando, poquitos, todos. No nosotros, todos. ¿Qué implica esto? Aumento de diagnósticos erróneos, estamos dando vueltas a la carretera en un puerto, y en segundo lugar, no se visibiliza el trauma y no nos hacer trauma. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el trauma? Muchas. Fijaos, a nivel cerebral, nos encontramos con que los niveles de cortisol se liberan, claro. Situaciones estresantes sostenidas en el tiempo durante toda tu infancia y toda tu adolescencia, imaginar los niveles de cortisol de una persona que ha vivido una situación traumática. Que repito, la que ha vivido una situación traumática, el niño que vive una situación traumática, no solamente es el abuso sexual, es el niño que fue abandonado emocionalmente. Por eso insistimos tanto, todos los datos invalidar esa situación. Las habilidades cerebrales, que están percibiendo constantemente peligro, amenaza, activan en lucha o huida.
En tercer lugar, menor tamaño del hipocampo. Claro, la estructura que tiene que ver con la memoria, con la orientación, muy afectada por las amígdalas. Y en último lugar, una inhibición en el desarrollo de la corteza mental. Son personas que funcionan desde cerebros inferiores y que el cerebro superior, dentro del cerebro superior, la corteza frontal, la ejecutiva, el control, la voluntariedad y la conciencia, las tocan más. Este es un estudio que comento en muchas ocasiones para que veamos que un estudio que se hizo para preparar funcionamiento cerebral en menores que habían tenido los papás sobreprotectores versus a niños que habían vivido la situación de maltrato. Maltratadores nadie que ver con los padres sobreprotectores. Pues los padres de los niños no es lo mismo. Cerebros llenos de cortisol, cerebros llenos de adrenalina, de mucha rabia, y podríamos decir, los niños maltratados dicen, ¿por qué no? ¿Por qué me maltrataste? ¿Por qué? Y los niños sobreprotegidos, ¿por qué no me maltrataste? Son funcionamientos diferentes, pero el cerebro es el mismo, hasta arriba del cortisol. Entonces, ¿cómo sobrevivimos a una infancia traumática? Pues el mecanismo número uno es la adicción. El mecanismo número uno es la adicción. Si yo me he desarrollado en una tribu donde cada vez que yo estaba desrevelado, nadie se hacía cargo de mí y por tanto sentía mucho miedo, sentía mucha rabia y me tenía que mover mi miedo y mi rabia, y he crecido así, ha sido el vínculo, ha sido la relación. Cuando yo llego a la etapa adolescente, cuando llego a la etapa adulta, yo le voy a pedir, esto es inconsciente, pero le voy a pedir a la heroína que me dé la calma que nadie me dio. Cuando yo nunca fui visto, porque mi tribu nunca fui visto, nunca fui importante, nunca me venía a los partidos, la que a mi papá mío le dijo que de hecho no me hacía caso, porque si estaba trabajando, mi madre estaba hasta arriba, no podía. Nunca fui visto, no hubo un mínimo de cubrir esas necesidades que he visto. Bien, pues voy a pedir entonces a Instagram que me vea. Y voy a hacer muchas cosas para recibir muchos likes, para recibir muchos comentarios, para tener muchos seguidores. Le pido a Instagram que me dé lo que mi tribu no me dé. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Existe una relación muy estrecha, muy directa entre situaciones de estrés y el sistema inmune. El estrés debilita el sistema inmune. Este es otro libro que os recomiendo, ya llevamos unos cuantos, de Gabor Mate, que se titula Como el cuerpo cero. Muy interesante. Y ya para acabar, lo pensamos que nunca veía en este momento, pero bien, para dejar un ratito de preguntas, algunas ideas, algunos tips, ¿no? Para las nuevas sociedades. En primer lugar, el trauma, o si queréis, la ruptura del vínculo, no digo la ausencia, no sé si hay vínculos imposibles, pero ahora como dos, nosotros. La ruptura del vínculo, el apego inseguro o el trauma, solo se puede reparar en el vínculo. Es decir, lo que tú no aprendiste en su momento en una relación, en un vínculo, hoy, con 30, con 40, con 18, con 60 años, lo que está aprendiendo el vínculo. Uno no se autorrepara el vínculo. Me encantaría deciros que en los libros donde hablo de trauma, donde hablo de apego inseguro, si os lo leéis, reparáis vuestros vínculos, pero estaría mintiendo. No se repara el vínculo que tiene. Uno puede ser consciente mediante la lectura, mediante una conferencia, mediante una conversación con un existe. Pero podemos aprender muchas cosas como seres humanos, menores y adultos, nosotros solos. Y yo aprendí solo a tomar la guitarra. Bien, te lo compro. Pero no se aprende solo a confiar en uno mismo, no se aprende solo a tener una sana autoestima, no se aprende solo a tener un vínculo seguro. Por lo tanto, el trauma se cura en sociedad, el trauma se cura en vinculación. El trauma no siempre se tiene que curar en psicoterapia. Desde luego la psicoterapia cura el trauma, cura el apego, repara el apego seguro. Pero también podemos tener vínculos muy sanos. Ahora, que quede muy claro que vuestras parejas, vuestros maridos, vuestras mujeres, vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo no reparan apegos, no reparan traumas. ¿Que un buen novio puede ayudar mucho? Sin lugar a dudas. Igual que un mal novio puede perjudicar mucho. Pero cuando hablamos aquí de vínculo, me refiero a un vínculo que es vertical.
Y en psicoterapia se da un vínculo que es vertical. Con amigos no hay vínculos verticales, en parejas no debería haber vínculos verticales, en pertenencia a alguien, a lo que sí, pero sanos en relación vertical. Nos tranquiliza saber y nos sentimos vistos y acompañados cuando alguien nos entiende, cuando alguien nos mira a los ojos, cuando alguien se hace cargo de nosotros. Pues bueno. ¿Qué diferente es conectar versus corregir? Claro, una cosa es que yo conecto mi límbico con tu límbico, mi cerebro verde con tu cerebro verde, y otra cosa muy diferente es que corrija. Son cosas diferentes. En el segundo, estamos en una relación de poder, donde lo importante es lo que digo yo, lo importante es mi expectativa, y en el primero estamos en la campana, ¿entiendes? Posiblemente lo que se ha hecho está mal, posiblemente, y de eso hablaremos luego. Pero, ¿entiendes? Es muy frustrante que hayan hecho esto. Entiendo tu enfado. Está mal que con motivo de tu enfado hayas empujado a tu hermano. Pero estar enfadado está bien. Como decís aquí, sentir pena está bien. Claro que está bien. Es válido. Es válido. Ya, pero yo no quiero estar alegre. Ya, pero es que no siempre toca estar alegre. No siempre toca estar alegre. Antes decía aquí, no podemos estar perpetuamente en la felicidad y la alegría, ¿no? Se toca otro tipo de emociones. El adulto que está presente, que no está presente en una, el niño vive como serio. Y aquí los dispositivos tecnológicos tienen mucho que decir. Que viva los dispositivos tecnológicos, pero sepamos que no los dispositivos tecnológicos. Porque si cada vez que yo quiero conectar con mi padre, y le quiero contar, y le quiero decir, mi padre dice, ahora no. Puntualmente se debe decir, se puede decir, ahora no puedo creer, ahora no puedo. No. Pero si el modo operandi es ahora no, esto no es importante, el mensaje que le lanza a mi hijo es el trabajo es importante que tú. Y aquí hay otra epidemia de la cual tampoco se habla, que son las adicciones al trabajo, que hemos visto distintos dibujitos que se usan distintos tipos de adicciones, ¿no? La adicción al trabajo, muy reforzada por la sociedad, trabajar, la operación de logro, y cuando se ha alcanzado la cima, a todo otra montaña. Mi querido doctor Luis Marín siempre dice que el ser humano enferma por falta de vocabulario. Pero ¿qué era vocabulario emocional? Evidentemente. Y por eso es tan importante ir en contra de la identidad, y por eso es tan importante permitir expresar. Y decíamos antes, el paciente que ha vivido una situación de trauma, el paciente que ha sido víctima de abuso sexual, el paciente que ha vivido, sobre todo, un trauma complejo, porque trauma siempre es fácil de decir, de un accidente de tráfico. Me robaron, entraron en casa, me atacaron, ¿no? Es más fácil de decir. Pero que ha habido una situación de trauma complejo, decíamos antes, pero va a contar si le preguntas, pero también el paciente tiene que tener la seguridad de que tú te vas a hacer cargo de lo que el paciente va a contar. Porque ese paciente que hoy tiene 38 años, 54 o 21, está cansado de que cada vez, ha sido pocas veces, las pocas veces que él ha intentado contarle a alguien de su entorno, a un amigo, a una novia, a alguien cercano, a mí me pasó esto de pequeño, está hasta las narices de recibir una respuesta. Y es de decir, eso pasó hace mucho tiempo. Olvídate, no te sientes así. Fíjate que ahora eres una persona que tienes un amigo, una mujer que es fantástica, que es un trabajo estupendo, estoy yo como amigo. Sí, pero nadie está haciendo ese ejercicio de contención emocional. Entonces, enfermamos por falta de hablar. Claro que el paciente no puede ponerle palabras a lo que dice, es un trauma, es un gran nudo del cerebro. Pero necesita alguien que se haga cargo sin juzgar y acoger. No fue tu culpa, el paciente todo aquí, fue mi culpa. Me abusó porque yo le provoqué. Eso es así. Más la misma línea, ¿no? Hablar, conversar. Fijaos, hablar y conversar ya es un lujo, ¿eh? El paciente que tiene que contar algo, a veces lo va a contar, como vamos a ver en otras ideas, de una manera simbólica, con un dibujo, con la caja de arena, con la caja de arena, con muñecos, con arcilla, con el cuerpo. Representa con tu cuerpo cómo te viviste, cómo te sentiste en esa situación. Entonces el paciente, la vergüenza, te empieza, no, pues no,
no me lo cuentes. Refléjalo en el cuerpo. Entonces, para ir avanzando en trauma es ir de lo no verbal a lo verbal. Ya lo último es estructurarlo verbalmente. Es integrarlo en lo visual. Porque la verdad es que está disociado. Y como dice Christopher Polas, lo sabido y pensado. Absolutamente todos los pacientes saben lo que les pasa. Entonces, ¿por qué no lo cuentan? No lo cuentan porque viven en el mismo planeta que nosotros, donde impera la diversidad. Y no lo cuentas porque no sabes si tú te vas a hacer cargo de lo que les vas a contar, porque está hasta las narices de que cada vez que lo cuenta, las 2 veces, las 5 veces, las 10 veces que lo ha contado, todo el mundo ha dicho a mí no me lo creo. Entonces, ¿quién eres tú como psicoterapeuta, como maestro, como madre, como persona cercana de la tribu de esa persona, sea menor o mayor? Tienes que demostrar que yo te voy a mirar incondicionalmente, que yo no voy a hacer nada. Y qué importante es estar con estos estados iniciales, ¿verdad? En estos momentos donde no puedo poner de palabras. Muchas personas que tienen situaciones de trauma, situaciones fóbicas, no lo pueden nombrar. Se desregulan, no son capaces de articular palabras, no pueden hablar de ello. Es normal. Es normal. Lo que es que es un estudio, entre ellos iremos a conocido Richard Davidson, que llevaron a cabo con adultos, muy interesante, la importancia de cambio. Los que hicieron Richard Davidson y sus compañeros. Lo que hicieron fue pedir voluntarias mujeres, y a cada una de ellas se las llevó a una sala donde estaban solas. ¿Sí? Y entonces les colocaron unos electrodos en las manos y les dijeron, bueno, ahora cada X minutos vais a recibir unas pequeñas descargas en las manos. Bueno, pues agradable, ¿verdad? El caso es que vieron que cada vez que aplicaban dichas descargas, su sistema límbico, las amígdalas, y poco a poco se hiperactivaba. Sola, adrenalinas, que nos gusta, que dolor, que era. Posteriormente permitieron en cada una de estas salas, a cada una de las mujeres que estaban ahí con los electrodos, permitieron entrar a un desconocido, otro adulto como ellas. Hola, buenos días, mira, soy Rafa. Y conecte. El desconocido conecta con la mujer. El desconocido trata de hacerle contención emocional y le toma la mano. El descenso que hubo en la activación cerebral, en el límbico, en el cerebro verde, fue brutal. Es que cuando el desconocido se marcha, que a continuación entran sus parejas, se vio que la activación en las amígdalas cerebrales era prácticamente inexistente. Se pudo comprobar posteriormente cuando se hicieron un cuestionario de satisfacción marital que aquellas mujeres que tenían una mejor calidad de relación con sus maridos tenían o no sentían tanto el dolor que los maridos estaban y por tanto los maridos hacían ese ejercicio de contención emocional. Esto es brutal, brutal, porque nos demuestra que no solamente es que sea necesario hablar, hablando después. Es como cuando a mí me la risa y empezamos a decir que esto está mal. Luego, vosotros, luego. Y primero conecta, luego lo dije, no te dan el cielo. Entonces, si desde lo no verbal ya somos capaces de calmar, y también somos capaces de lo contrario, como hemos dicho antes, somos capaces de traumatizar, fijaos la responsabilidad que tenemos los adultos. Brutales. Y como dice usted, este es el libro que cuenta. ¿Qué te pasa? Usted y otra. También la palabra. El único momento donde deberían los profesionales de la salud preguntar ¿qué te pasa? Uno mismo lo digo, ¿qué te pasa? Me he roto político y información. Y mirarnos incondicionalmente a la persona que está delante de nosotros, nos iría mucho mejor. A preguntarnos qué te pasa, pues si yo le hago la pregunta de qué te pasa, que no va a responder síntomas. Y los síntomas son fáciles de decir, y los ve todo el mundo. Tengo ansiedad, tengo depresión, estoy desanimado, me cuesta levantarme por las mañanas, tengo problemas, tengo muchos estrés en el trabajo. Eso es todo el mundo, eso es lo fácil, esa es la punta que quiere, pero que hay que bajar la punta. A lo mejor hay robo, a lo mejor hay carencias, a lo mejor hay necesidades no cubiertas. ¿Qué te pasa? Y ya para acabar, un ejercicio que hagamos cada uno de nosotros con nosotros mismos, y es una pregunta que es la. Vamos a rebobinar nuestras historias, cada uno de los que estamos aquí, lo vamos a ir nuestra imagen. Y lo que quiero preguntaros es, ¿quién eran o quiénes eran
aquellas personas a las que recurríais para que hicieran ese ejercicio de contención emocional. Cada vez que sentís miedo, cada vez que sentís angustia, cada vez que algo os enrabietaba, ¿a qué persona acudís? Y podemos acudir a mamá, a papá, podemos acudir a una tía, a una maestra. ¿Sí? Y lo cierto es que cuando esta pregunta la planteo en consulta, en psicoterapia, y se la planteo sobre todo a adultos, un porcentaje muy importante, y soy consciente de que la población con la que trabajo yo en psicoterapia, pero si trabaja en psicoterapia, está completamente sesgada, hay un porcentaje muy elevado que dice no te viene a nadie. ¿Y entonces qué hacías? Y generalmente lo que dicen sí, pero sobrevivir. No tenía nadie que me escuchara. Y repito, no solamente estoy hablando de abuso sexual, que es grave, que es muy grave. Estoy hablando de traumas complejos. De una mamá que nunca te escuchaba, de un papá que siempre te gritaba, de algo que se veía del día a día y que nunca estaban presentes. O si estaban presentes, estaban emocionalmente presentes. En definitiva, acabo con esta frase de Bruce Perry, uno de los grandes referentes. O consumir. El agua sacia el agua. El viento puede acariciar o arrancar. Y lo mismo sucede con las relaciones humanas. Podemos tanto crear como destruir, criar o intimidar, traumatizarnos o curarnos los unos. Algunos de los libros que he escrito, el libro de trauma, que es el que he basado esta conferencia, que se tenéis abajo la función cerebral, tenéis también sobre infantil y adolescente, tema de emociones y educar en el vínculo, educación con el apego, ¿vale? Luego está destinando libros fuera, los poquitos que quedan, porque llevo otras partes, y estos son algunos de los cuentos también que